lo que vamos a comenzar a ver esta semana, primero es un resumen. La idea es que la siguiente clase, que es el miércoles, que sería la clase antes del certamen, entonces ustedes ya vengan con preguntas y dediquemos toda la clase a resolver dudas específicas que ustedes puedan tener. Así que primero hoy resumen de la materia que va a entrar en el certamen. Y de acuerdo a lo que, bueno, no sé si ya fue publicado, no me acuerdo si ya lo publicamos, pero de acuerdo a lo que hemos visto y lo que no alcanzó a ser preguntado en el primer certamen, ya en el segundo comienza todo desde corriente eléctrica, ¿sí? Cargas y movimientos, desde que las cargas se mueven, sí, claro, desde que ya tenemos corriente circulando, cargas y movimiento, entonces entraría en el certamen, ¿ya? Así que vamos a ir repasando toda la materia, aprovechen de mirar bien esto, si tienen dudas preguntar. Claro, la idea es que si tienen dudas específicas, no vamos a hacer mucho ejercicio, o sea, probablemente mire como de pasar algunos de los ejercicios que hicimos, pero en realidad esto es más como la materia que entra, ¿ya? Así que fíjense bien en los conceptos, fíjense bien si hay un caso, alguna fórmula que no se entienda bien, entonces aprovechemos de entender cuándo se aplica una cosa y cuándo no. En el caso de la Profe, corriente, sí, el certamen entonces entra materia de corriente eléctrica a capacitores, ¿cierto? a carga y descarga, no, y fuerza magnética. Ah, ya, ya, ya. Fuerza magnética también entra, sí. Sí, también entra. Profe, ¿y el ejercicio de fuerza magnética va a ser muy, muy complicado o va a ser como más, más como de superficial? Y como, o va a ser. oh, es que me cuesta mucho esta materia. Es que yo no he visto los ejercicios todavía, o sea, nos repartimos quién iba a hacer cada cosa y a mí no me tocó eso, así que no te puedo decir en realidad todavía cómo va a ser ese ejercicio de fuerza. Pero lo que hemos visto de fuerza es fuerza de Lorentz y con suerte un alambre, o sea, no hay más fuerza que eso, no hay más cosas complicadas que eso. Yo creo que tal vez lo más complicado que puede salir en este certamen tiene que ver con, creo yo, no sé, es carga y descarga de condensador. Por ahí las cosas se pueden complicar un poco, entender cómo está funcionando un circuito, especialmente cuando no son esos tiempos extremos, cuando no es cuando está completamente cargado o descargado, sino en un tiempo X. Ahí hay que, claro, mirar bien la fórmula, entender dónde están circulando las corrientes en el circuito, todo eso, esas cosas que vimos, que algunas, bueno, las vimos de hecho en clase. Así que de fuerza, claro, es que piensen ustedes, ¿qué cosas se les pueden preguntar cuando a alguien le enseñan fuerza? Nosotros vimos las presiones de fuerza de Lorentz, cuando hay campo magnético y eléctrico, pero ustedes ya saben de antes que eso es igual a m por a, ¿cierto? O sea, cual sea la fuerza que estamos hablando, pero en este caso esa que es de Lorentz, la contribución del campo eléctrico y magnético. Y esa es igual siempre a m por a. Entonces siempre les puede preguntar ejercicios donde se estudie como la cinemática del sistema, cómo está cambiando en el tiempo, qué trayectorias tiene, cuando están sometidos a campos eléctrico-magnéticos, porque al final siempre es igual m por a. Entonces todo lo que puedan ustedes deducir en torno a un valor de aceleración es lo que se puede preguntar en el caso de Lorentz. Y en el caso de hilos con fuerza, claro, en realidad, insisto, no hay muchas opciones, o sea, porque no hemos calculado el campo magnético. El campo magnético como tal, como la expresión integral del campo magnético va a quedar para el tercer certamen. Entonces acá siempre van a ser campos que provienen de alguna parte que no sabemos cómo vienen, pero están ahí, y hay cargas o hilos que están sometidos a esos campos. ¿Ya? Entonces, más que eso no. Yo creo que es como la materia fácil del certamen, la fuerza magnética. ¿Profe? Corriente sí, El control va a ser, o sea, el certamen va a ser igual que el anterior, ¿verdad? Con cámara y sí, va a igual que ser el anterior. una lista de ejercicios, desarrollo, todo. Y desarrollo todo. Ok. Sí. Bueno, entonces estábamos diciendo corriente eléctrica, que es lo primero que entra en el certamen. Y la definición de corriente es la variación de la carga en el tiempo. ¿Sí? Eso es lo que es corriente eléctrica, de Q a dt, que está escrito aquí abajo. Ahora, cuando vemos este modelo como macroscópico con las cargas moviéndose,
uno puede encontrar una relación entre la velocidad que llevan, la velocidad de esas cargas, que se llama velocidad adherida, que es una velocidad promedio que llevan, el área, esa sección que atraviesan las cargas cuando están circulando en un alambre, y la densidad de portadores, la cantidad de portadores por unidad de la que sea, dependiendo si es densidad de volumen, volumétrica. Entonces uno puede escribir esta corriente guiándose por eso. Aquí la distancia se puede escribir, bueno, esto ya lo vimos en clase, pero lo importante es que al final uno puede llegar a una expresión que es la que está escrita antes, acá reescrita. La corriente es igual a un valor que es una multiplicación de tres cosas que está aquí, n, q y velocidad. O sea, q es la carga nomás, el valor de cargas, la velocidad que llevan las cargas y la densidad de cargas que hay. Y todas esas tres cosas va a ser una densidad de corriente. Densidad de corriente en ese sistema que está. Entonces, esa densidad de corriente va a ser la relación entre la corriente y el área. Si fijan ahí, si yo despejo el J de esta expresión que está escrita arriba, tengo de acá, yo tengo que J es igual a corriente partido por área. ¿Sí? Eso es en el fondo ese J, esa corriente que está escrita ahí. Es la densidad, es la cantidad de corriente que atraviesa. Ahora recuerden que es atravesar, porque la corriente va atravesando así, el área que va del alambre. ¿Sí? Entonces, que atraviesa esta área aquí la voy a poner en amarillo. Esa es el área que atraviesa y es la que está ahí. Y esa es la densidad. Entonces tiene unidades de corriente, que es en amperes, y partido por unidad de área, en metros cuadrados si está en ese sistema internacional. Entonces, eso es densidad, la definición de densidad de corriente. Y acá haciendo, algunas aproximaciones, llegamos a que esa densidad también se puede escribir como una expresión que depende de la carga. Si son electrones aquí, la Q pasa a ser E de electrón. Depende del tiempo, porque ahí ya es como reescribir la expresión de la velocidad del promedio, de ese promedio de velocidad. Y me queda entonces una expresión que relaciona esa densidad de corriente partido por área con el campo eléctrico. Y la constante de proporcionalidad, porque fíjense que esto es constante, hay una densidad de carga moviéndose, la carga que es la carga del electrón, el tiempo, que es el tiempo promedio, y la masa, y todo eso es la conductividad. Es toda esta expresión que está acá es la conductividad. La conductividad es de un material, la conductividad del cobre, del hierro, de metales en general, ¿cierto? También se puede hablar de conductividad de materiales que no sean muy buenos conductores, pero va a ser muy baja. Y esta expresión que relaciona la densidad de corriente con el campo eléctrico a través de esa constante del material, que es la conductividad, se conoce como la ley de Ohm microscópica. La ley de Ohm macroscópica, esa la conocemos, ¿sí? Corriente es igual a voltaje partido por resistencia. La vimos en el colegio, muchos de ustedes probablemente la vieron. La ley de Ohm microscópica es la que relaciona la densidad de corriente partido por área, con el campo eléctrico. El campo eléctrico que aparece a raíz de que hay una fuerza que en el fondo lo que está haciendo que se muevan las cargas. Por eso es que se aceleran, por eso es que si hay una corriente, hay una fuerza, hay un campo y hay un potencial también, que es lo que está haciendo finalmente que empiecen a circular estas cargas en el alambre. Y la ley de Ohm macroscópica, cuando aquí yo reemplazo el campo por voltaje partido por el largo, tengo esa cantidad que depende del largo, de la conductividad y del área, es la ley de Ohm macroscópica. Voltaje es igual a corriente por resistencia, o corriente es voltaje partido por resistencia. Bueno, ahí lo pueden ver ustedes cuál es la que se aprende mejor. Pero esa es la ley de Ohm macroscópica, donde la resistencia depende, fíjense, de la conductividad, o sea, depende del material que yo estoy hablando, si es cobre, si es oro, si es plata, va a depender de ese sigma que está aquí abajo, pero además depende de cosas geométricas, del área y del largo. Esa es la resistencia. Y la resistencia, si uno compra un aparato, viene normalmente viene determinada por la resistencia al celular, la resistencia, eso es como parte del sistema. Uno lo compra y viene con esa resistencia, porque ya está dado por los materiales y por los parámetros geométricos. Entonces, la resistencia se mide en ohm, esa es la unidad, en ohm. Pero también está la resistividad, que es como el símil de la conductividad, es el recíproco acá de la conductividad. La resistividad depende solamente de parámetros, y aquí está, geométricos. Y
y, bueno, y de la resistencia. El área, el largo y la resistencia, ¿sí? Entonces, esto es algo que es propio del material. De la misma manera que la conductividad es propia del material, la resistividad es propia del material. Depende de la temperatura, eso, bueno, ahí están los que son los materiales que son superconductores, pasan cosas locas aquí, pero la resistividad siempre depende de la temperatura. Se va a cero la resistividad cuando el material se vuelve superconductor. Y después que vimos corriente, dijimos, bueno, veamos circuitos, que es donde se utilizan estas corrientes y que circulan a través de elementos, como los que están acá. Tenemos la batería, que es la que provee del potencial para que comiencen a moverse las cargas, porque las cargas no se mueven porque sí, hay algo que les brinda energía. Y esa es la batería, la fuente. Hay resistencias, que son aparatos electrónicos que están conectados ahí, como ampolletas, como el hervidor, como el computador en la casa, y que utilizan ese potencial. Y hay una caída de potencial a raíz del uso, del consumo que tiene ese equipo en particular. Después los condensadores, que se usan para acumular carga, de manera de generar una especie de fuente, pero con liberación de voltaje controlado, cuando se descarga. Primero se carga y después se descarga. Tenemos interruptores para que abrir los circuitos y que no circule nada por ahí. Equipotencial, que en el fondo es el cable. Todos los puntos de un cable como este tienen el mismo valor de potencial, porque es un conductor. Eso lo sabíamos de antes, ¿no? Recuerden, cuando vimos Gauss y calculamos el potencial, sabemos que el potencial dentro de un conductor siempre es el mismo valor, constante. Así como que el campo era cero, el potencial es constante. En algunos casos muy particulares esa constante puede ser cero, pero en general es valor constante. Y nodo es cuando se unen. Entonces vimos qué pasaba si teníamos varios de estos elementos conectados. Por ejemplo, las resistencias, si teníamos resistencias en paralelo, al sacar el circuito equivalente podríamos determinar que se sumaban el inverso, uno sobre la resistencia equivalente, que es reducir todas las resistencias que hay a una sola, es uno sobre una resistencia más uno sobre la otra resistencia, y así se van sumando. Es el inverso, siempre se van sumando, sumando, y ahí pueden despejar ustedes cuánto vale la resistencia equivalente. Cuando estaban en serie, la suma era directa, ¿sí? Resistencia equivalente, se suman las dos. La diferencia entre este sistema, donde están así, esto es importante cuando después ustedes hagan circuitos, porque el circuito, más allá de que uno pueda dibujar las corrientes y entender lo que sucede, es bueno mirar el circuito y entender dónde los potenciales son de ciertos valores o no. En este caso, en el punto A y el punto B, son dos lugares que unen dos caminos. Siempre esto hay que verlo como caminos. Aquí viene la corriente saliendo de la fuente, y hay dos caminos para unir el punto A y el punto B. El camino por arriba me lleva desde A a B, y el camino desde abajo me lleva desde A a B. Estos dos caminos me llevan al mismo valor del punto inicial y el punto final. Eso significa que las caídas de potencial, independiente de todo lo que yo conecte arriba, es muy loco esto, porque si se fijan es como que yo, déjenme borrar esto porque es como lleno de rayas, pero si yo conectara cosas aquí, cosas, otra resistencia, por ejemplo, ahí arriba, o un condensador, o ya, el condensador son medio extraños, pero ya, otra resistencia, no, le harta resistencia, entonces, y yo conecto un montón de cosas allá, la caída de potencial que hay entre A y B no cambia absolutamente nada, ¿sí? Recuerden que las caídas de los potenciales son como las alturas, entonces cuando yo miro estos circuitos y veo que este punto A y B, y de repente uno se puede ir por arriba o se puede ir por abajo, es como que yo tengo una altura A y B, y tomo una escalera para irme, y subo, y subo, y subo, qué sé yo, bajo, 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 y me voy por el edificio por distintos caminos, pero siempre llego al punto final, que es el B, y después tomo un camino más corto, por ejemplo, donde está el resistenciador. Lo que cae es lo mismo, la diferencia de potencial es la misma, la diferencia de altura es la misma, porque partí de un lugar y llegué al mismo lugar, ¿ok? Entonces, eso es para que se hagan una idea también ustedes cuando les toque circuitos, analizar circuitos. Ya. Entonces, me quedó rayado esto. Bueno, les decía yo entonces la resistencia en serie. Acá, claro, estos puntos A, B, C son todos distintos. Aquí no hay cosas que tengan entre A y B, hay una diferencia potencial que no es equivalente a la que hay entre B y C. Podría llegar a serlo si las dos resistencias son iguales, pero en la práctica lo que voy yo es que están a alturas distintas, ¿sí? No
no tienen cosas en común. No hay puntos en común. Yo puedo conectar cosas acá para que tengan cosas en común. Por ejemplo, podría conectar aquí una resistencia, como ahí. En realidad sería lo mismo que si la conecto acá, porque aquí no hay nada entre medio. Entonces, entre B y C, la corriente se va por el camino entre B y C por arriba y por abajo. Se separan dos caminos. Pero no cambia la caída de potencial que hay entre B y C, a pesar de que yo conecté esta nueva resistencia ahí. No cambia. ¿Por qué? Porque físicamente esos puntos en A y B están en el mismo lugar, perdón, entre B y C. Están en el mismo lugar. Independiente de todo lo que yo conecte ahí. Podría conectar otra resistencia más aquí, hacia arriba. Pero lo que va a caer entre B y C va a ser ahí la misma caída potencial. Ya, entonces, déjeme, está acá. Resistencias en serie, ya sabemos cómo sumarla, resistencia en paralelo, y ustedes hicieron un ejercicio que utilizaba las leyes de Kirchhoff. Esto es un ejercicio como este. Ustedes lo hicieron, pero voy a hacer un breve repaso de cómo enfrentar un ejercicio por leyes de Kirchhoff. Lo primero es definir un punto de partida, bueno, definir una, porque siempre hay fuentes acá, ¿no? Acá en este caso hay dos fuentes. Entonces, yo creo que voy a hacerlo de la fuente desde arriba, que era lo distinto a lo que se hizo en clase. Voy a tomar la fuente de arriba. Lo primero es definir una corriente como punto de partida. Entonces a esta la voy a llamar I1, que sale siempre del lado positivo y se supone que después de darse toda la vuelta por todos los lugares que va a llegar por acá, por el lado negativo de la fuente. Ahí va a volver a llegar mi I1. Entonces esta corriente la dibujo y llega acá, viene por acá y llega a este punto en A. Y se separa en dos caminos, por aquí y por acá. Entonces le coloco I2, I3. Y paso 1, correcto. Entonces el paso 1 es dibujar las corrientes. Dibujar corrientes. Y me quedo como itongo, corrientes. Paso 2. El paso 2 es definir un loop. Definir una forma de recorrer cada uno de estos loops que están acá. Entonces puede ser horario entre horario. De partida tengo 3 loops, pero ya sabemos que tenemos tres incógnitas en este problema, I1, I2 y 3, son las corrientes que no conocemos, y la primera ecuación ya la sabemos, que es la conservación de la corriente, que I1 es igual a I2 más I3, porque I1 se separa en el punto A y sale I2 y 3, y después viene I3 por acá, I3 por acá, I2 sigue estando por ahí, y llegan al punto B y se unen. Y la que pasa por acá por R1 vuelve a ser I1. ¿Sí? Entonces, I2 y 3 juntas dan I1. Esa es la primera ecuación. Y nos quedan 2 ecuaciones más, así que necesitamos solamente 2 sistemas de ecuaciones para resolver 2 incógnitas más que nos quedan. Y ahí es donde entonces usamos 2 loops solamente, el de arriba y el de abajo en este caso. El de arriba podemos definir, y aquí también arbitrariamente, la dirección en la que recorremos. Yo la voy a escoger, dirección está acá, o así, dirección antihorario, así, y la de abajo horario, para que sean las dos distintas. Horario. Así, ¿ya? Ese es el paso 2, definirlo, pues listo, arbitrario. Dibujar corrientes también, de hecho, era arbitrario porque yo podía haber partido aquí abajo, ¿no? De la fuente de acá y haber dibujado la corriente que sale desde ahí. Pero yo no la quise dibujar esa, me quise dibujarla de arriba para variar. Así que eso también es algo arbitrario. Así que ya está el 1 y el 2. Y nos queda el paso 3. El paso 3 es hacer los recorridos para encontrar, porque ya tenemos acá la conservación de corriente, que podría ser un paso adicional, pero lo que nos queda es hacer el recorrido por cada uno de esos loops y ver que la variación de corriente en el loop completo es 0. La variación, perdón, de voltaje en cada uno de esos loops es 0. Tengo que escoger un punto de recorrido, un punto donde empiezo a recorrer el loop. Entonces puedo empezar, puede ser acá, por ejemplo. Voy a usar otro color, rosadito. Voy a partir con el de arriba ahí. Y me voy a dar la vuelta. Entonces, mi loop me dice que lo tengo que recorrer en sentido antihorario. Así que me empiezo a mover por acá, por acá, por acá. Y llego a la fuente. Por convención, la fuente le defino algo así como una especie de corriente imaginaria, porque no es real, no hay corrientes dentro de la fuente. Pero la defino siempre en la dirección de más a menos, así como van las líneas de campo, de más a menos. La corriente va en esa dirección y mi loop va en la dirección contraria. Entonces, ¿cómo quedan los signos ahí?
de la caída de potencial, si la corriente va en una dirección y el loop va en la otra dirección, Positiva, ¿o no? positiva. Ya, entonces, perfecto. Entonces, lo que cae ahí es lo de la fuente. En realidad no cae, pero bueno, ya. 2, el potencial de la fuente. 2 se suma. Porque tienen signos distintos, o sea, direcciones distintas, la corriente esa interna y la del loop. Después sigo avanzando. Mi recorrido, acá no hay nada, pero sigo por acá y me encuentro con la resistencia 2. La resistencia 2, sí hay una corriente que es verdadera, que está recorriendo esa resistencia, que es la corriente I2, va en esa dirección, como está dibujada. Aquí me quedo como 3, eso es 2, por si acaso. Corriente va hacia la derecha y el loop va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo es el signo del resultante ahí? Se resta. Negativo. Negativo, ¿cierto? Entonces, para el voltaje es, ¿cuánto? Corriente por resistencia. Entonces, corriente es I2 y resistencia, bueno, ahí sale como R2, la voy a dejar como R2. Y seguimos recorriendo el camino porque todavía no llegamos a A de vuelta. Seguimos avanzando, y acá nos queda la última. El loop va hacia arriba y la corriente, que es I1 ya, va hacia arriba. Entonces el signo, ya me lo dijeron ustedes, negativo, la corriente es I1 y la resistencia es R1. Y al darnos la vuelta completa, ahí llegamos de vuelta entonces al punto inicial. Y dimos la vuelta completa, así que esto es igual a 0. Y nos queda la de abajo. La de abajo, puedo partir de cualquier lugar, no sé, voy a partir de acá. Y el loop lo definí hacia la izquierda, así que empiezo a recorrer hacia acá. Y llego acá. Entonces la corriente interna imaginaria va hacia la derecha, de más a menos, recuerden siempre, y el loop va en la dirección contraria. Así que, ¿cómo sumo ahí? Resto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo considero el potencial ahí de la fuente? Queda positivo. Positivo, muy bien. Entonces sigo recorriendo, ahora que ya lo sumé, sigo recorriendo el loop, avanzo por acá, y empiezo a devolverme, y llego a la resistencia R2. La corriente sigue siendo la misma que estaba antes, pero el loop va en la misma dirección del loop, la corriente del loop. Entonces, ¿qué hago? Se resta. Se resta, y es la corriente I2, y es la resistencia R2. Y sigo avanzando entonces, porque todavía no llego al punto de vuelta, llego al punto B y empiezo a bajar. Y aquí la corriente es I3 y el loop va hacia arriba y el loop va hacia abajo. Entonces ya me dijeron ustedes, cuando son distintas las direcciones se suma. Y es I3, R3. Y ahí llegué al punto de partida, o esa ya la había sumado. No, sí, ahí llegué al punto de partida. Igual 0. Y tengo los dos sistemas de ecuaciones y tengo en realidad 3 sistemas considerando la de la corriente. Y ahí puedo despejar y todo. Entonces, eso es más o menos resolver un circuito, así es como se aplica la ley de Kirchhoff para resolver circuitos. Eso lo vimos en clases, pero por supuesto ustedes tienen que empezar a hacer otro tipo de ejercicios para encontrar los valores de las corrientes, y después, una vez que encuentren los valores de las corrientes, aquí borro todo. Si por ejemplo encuentran el valor de la corriente que circula por aquí, entonces a ustedes les pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia de potencial que hay entre B y C? Entonces ustedes ya tienen este valor de corriente, que no sé si era 1, ¿cierto? Entonces ahí la pueden calcular, I1 por R1. Eso es lo que cae de potencial entre B y C. ¿Cuál es la diferencia de potencial entre A y B, de hecho? Están marcados acá. Entonces ustedes ya tienen cuánto vale la corriente que circula por acá, que era I2. Entonces lo que cae en R2 es I2 por R2. Esa es la diferencia de potencial entre A y B. ¿Sí? Entonces, lo que cae en esta, por ejemplo, más esta potencial de la fuente tiene que ser igual a lo que cae en esta resistencia de acá. ¿Por qué? Por varias razones. Primero porque están en un loop cerrado, pero la otra es porque si yo me doy la vuelta de B por arriba hasta A, tiene que ser el mismo valor de diferencia de potencial si yo me doy la vuelta por aquí abajo. Y curiosamente, también tiene que ser a la misma diferencia si yo me voy por el camino de acá.
Entonces lo que cae entre la rama de arriba, la del medio y lo que cae acá abajo tiene que ser exactamente lo mismo, porque los puntos A y B están ahí fijos. Es muy loco lo de los circuitos, cuando uno lo empieza a ver de esa manera, como que lo empieza a tomar aprecio un poco más, verlo, hasta interesarse en la electrónica, pero nunca tanto. Ya, entonces, condensadores en serie y paralelo. Una vez que ya entendimos lo que pasa con resistencia, después nos toca ver el siguiente elemento de circuito, que es un poco más complicado, que es el condensador. El condensador se representa con este símbolo, que son como dos plaquitas, las dos del mismo largo. Normalmente se van a ver ustedes los certámenes, no van a ver esta cosa curva que está acá. Y bueno, y el condensador lo que hace es acumular carga. Acumula carga que fue entregada por alguna fuente, como la que está acá. Entonces la fuente tenía una carga más menos, establecía una diferencia potencial donde estaba más alto el potencial a este lado que el otro. Y entonces cuando se carga, queda siguiendo el camino, digamos, de cuál es el lado positivo. Esta que era positiva, entonces queda con el lado positivo de la placa. Entonces este lado queda con carga más Q y este lado de acá queda con carga menos Q. Y la regla esa mnemotécnica que para aprenderse estas fórmulas es que la carga se ve. Así como la carga no se ve, la carga se ve. Para aprenderse la relación entre carga, capacitancia, que es esta magnitud que viene de fábrica, que depende solo de valores geométricos, y el potencial. Fíjense que el potencial acá depende de la fuente. La fuente es la que lo provee. En este dibujo que está acá, esto es así. O sea, uno tiene una fuente que entrega un B, la capacitancia viene de fábrica, y como resultado yo tengo que el capacitor se carga de esa forma. Pero en la práctica, lo que yo puedo hacer también, y eso es lo que vimos en clase, es que yo logro que un condensador, yo logro que un condensador se cargue y después puedo desconectar una fuente. Y cuando hago eso y coloco, por ejemplo, una resistencia, esta condensador de acá abajo actúa como si fuera una fuente. Y ahí el voltaje que está acá, claro, ¿qué voltaje es? Uno podría preguntarse. ¿Es el voltaje de la fuente? ¿Qué es este voltaje que está acá? Porque ya no está conectada a la fuente. Entonces, si ya desconecto la fuente y esta cosa empieza a funcionar como un proveedor de carga, de corriente, que empieza a circular de esta manera, porque este es el lado positivo y el negativo, entonces, ¿qué voltaje es el que va en esta cosa? Bueno, ese voltaje, de hecho, por eso es que tiene un V0 acá, es un voltaje inicial. Es el voltaje que existe entre este lado y este lado, entre este punto A y el punto B, que en realidad podría ser más por acá o más por allá porque no tiene ninguna cosa en el camino, pero ustedes me entienden, son como los potenciales, la diferencia potencial que hay entre un lado del condensador y el otro lado del condensador. Inicialmente, ¿sí? Cuando este condensador alcanzó este valor de carga, cuando alcanzó ese valor de carga que está arriba, había ese valor de potencial. Y ese es ese valor de potencial cuando ya no está la fuente. ¿Sí? Es el que logró cuando la carga alcanzó un cierto valor. Eso adelantándolo un poco porque inicialmente lo vimos como un elemento cualquiera, o sea, de hecho ustedes podrían preguntarle en el certamen algún problema donde hayan resistencias y condensadores y sean circuitos donde estén los condensadores o capacitores en serie o en paralelo y ustedes tengan que ver a qué se reducen los valores, ¿no? Ahí ya no estamos hablando de carga y descarga, sino que estamos hablando de esta situación donde el capacitor ya está con una carga, como en este caso, y entonces los condensadores, en el caso del serie, es como el inverso del caso de resistencia, así que en serie se suman los inversos, como está acá, y cuando están en paralelo, se suman como si estuvieran las resistencias en serie, que es llegar y sumar nomás. Entonces en el condensador lo que tengo yo son si es de placas paralelas como en este ejemplo, entonces tengo una placa que se quedó cargada con una carga más, una placa que quedó cargada con carga menos, y bueno, y yo puedo calcular entonces cuánto vale la capacitancia. La capacitancia, que por definición, bueno, de la fórmula que les dije yo, la carga CB, la capacitancia es la carga partido por el dB. Yo les dije que la capacitancia viene de fábrica, o sea, eso es muy loco, porque en realidad ese valor que viene de fábrica me permite reducir esta relación.
si yo aplico por una fuente, con una pila, un valor de potencial, yo voy a tener un valor de carga tal que esto siempre se va a mantener constante. Esta C que está al otro lado, esta razón entre carga y potencial. Y yo puedo reducir esto, bueno, escribiendo aquí el campo y considerando que son placas paralelas, me queda sigma partido por A, y arriba carga es sigma por A, entonces al final puedo reescribir esta expresión considerando la separación entre las placas y me queda un valor de capacitancia para las placas paralelas que es igual a esta constante de la permitividad del vacío, el área de las placas y la separación entre las placas. A mayor separación, menor capacitancia, a mayor área, mayor capacitancia, por ejemplo. Y esto viene de fábrica, son puros valores geométricos. Si lo que está entre medio de las placas no es vacío, sino que es un medio dieléctrico, entonces aquí la capacitancia pasa a ser, en vez de E0, pasa a ser un epsilon, que es el del material que está entre medio de las placas. Y la unidad acá es faradio. Un faradio, bueno, es carga partido por voltaje, así que es coulomb partido por volt. Eso es un faradio. Normalmente las capacitancias son de micro, con suerte milifaradios. Nano faradios también. Pueden ser. Y habíamos visto los valores de energía, que podrían ser escritos, habían 3 expresiones acá, pero en realidad son equivalentes, dependiendo de lo que les den como dato a ustedes, ¿sí? Si les dan el voltaje, la capacitancia o la carga, hay 3 opciones de obtener la energía almacenada en un condensador. Pero independiente de la fórmula que usen ustedes acá, la energía en un condensador está acumulada en el campo eléctrico, en ese campo eléctrico que está entre las placas. El campo es en el fondo el que almacena la energía. Él es el responsable de la energía que finalmente provee un condensador. Si no tiene dieléctrico, ahí, bueno, ustedes ven cada una de estas placas, si se recuerdan de Gauss, que lo habíamos visto antes, cada una de estas placas provee de un campo que en el caso acá es sigma partido por 2 epsilon 0, y en este caso de acá entra la carga negativa, sigma partido por 2 epsilon 0, entonces sumados se superponen y queda un campo que es sigma partido por epsilon 0. Ese es el campo que está entre medio de las placas. Y si yo agrego entonces un dieléctrico entre medio, lo que voy a tener entonces es una polarización del material, y va a generarse entonces un campo eléctrico que va a oponerse al campo que está dado por solamente los conductores. Y yo puedo calcular cuánto disminuye el campo inicial. El campo E0 disminuye por una constante que también permite calcular la disminución del potencial en el condensador. Ahora, antes de ver cuánto vale esa constante, recordemos una cosa. Los condensadores, como en el circuito, porque aquí está como un zoom en el condensador, ¿no? Pero en el ejercicio anterior estaba la fuente del circuito y había, bueno, dibujado por ahí, ya, el condensador, ¿cierto? Entonces, aquí lo que están diciendo es que le agregaron un dieléctrico entre medio, es como que hubieran rellenado este espacio aquí con un dieléctrico. Y entonces la pregunta es, si yo hago eso, me está diciendo acá que el potencial también disminuye si yo agrego un dieléctrico entre medio. El tema es que, por ejemplo, acá cuando yo lo tengo cargado, o sea, cuando yo tengo conectado a la fuente mi condensador, yo digo, pero no entiendo, a ver, mi B0, ¿qué es este B0 comparado con este? Aquí le puedo poner una letra epsilon, no sé, o B, voltaje B, o delta B, no sé, por ponerle algo. Entonces, ¿qué es lo que cambia aquí? Porque el potencial inicial, pero ¿cómo va a disminuir si yo lo tengo conectado a una fuente? No me queda claro ahí qué es lo que disminuye, cómo no. Claro, y eso es lo que pasa. O sea, cuando yo tengo conectado mi condensador a la fuente, mi potencial, mientras está conectado a la fuente, va a ser el que me entregue la fuente. Esa es mi diferencia potencial entre este punto y este punto. Porque este punto de acá es equivalente a cualquiera de esos puntos de ahí arriba. Y el punto de abajo, este de acá, es equivalente a cualquiera de estos puntos de acá. Entonces, la diferencia potencial en estos 2 puntos de acá es la misma a la de la fuente. Esa es cuando está conectado a la fuente. Este potencial que está acá, que dice que cambia cuando le meto entre medio el dieléctrico, es el potencial que si yo tengo conectado el condensador cargado, cuando ya lo tengo cargado, y no tengo la fuente conectada, ¿sí? Estoy como con una resistencia, por ejemplo, aquí.
pero yo ya estaba cargado, entonces ya tenía carga y le meto entonces aquí mi dieléctrico. En ese caso, entonces, la diferencia de potencial entre este punto de la izquierda y la derecha va a cambiar. No, en el de arriba, en este circuito que yo tengo arriba, no puede cambiar, porque la diferencia de potencial está fija, está dada por la fuente. Ahí yo no tengo nada que hacer. Eso va a seguir siendo lo mismo. Le meto dieléctrico así con unas constantes gigantes o chicas, da lo mismo, no cambia en nada, porque está dado por la fuente. Pero si ya no tengo la fuente que me provea ese potencial fijo, entonces yo meto el dieléctrico y va a haber una variación de mi potencial. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden cuando hablamos de potenciales que cambian, que disminuyen o que aumentan, no sé. En este caso, si meto un dieléctrico, el potencial también como con el campo va a disminuir. Y bueno, ¿qué es ese kappa? El kappa en realidad es la razón entre la constante del medio, la permitividad del medio. Aquí, bueno, sale la fórmula, que sería la constante K, kappa es igual a la constante, la permitividad del medio dieléctrico partido por el vacío. Esa es la constante que es la que, y siempre es mayor que cero, porque de hecho aquí creo que tengo la tabla, si no me equivoco, a ver. Claro, entonces la del vacío es 1, y todos los otros números tienen permitividades mayores, entonces al final el kappa siempre va a ser mayor que 1. Entonces en esta expresión anterior acá, donde va el de 0, que es el inicial, partido por kappa, que son números mayores que 1, entonces siempre el final va a ir disminuyendo. Cuando yo, recuerden, solo en el caso que no esté conectado a la fuente fija. Entonces acá tengo, claro, ese número de capa, y yo puedo escribir incluso la energía, o sea, todas las expresiones que se habían calculado para condensadores en vacío pueden ser actualizadas para condensadores con dieléctrico. Y en el caso, bueno, de hecho acá está escrito, o sea, el potencial es 1 y el del dieléctrico es el mismo inicial partido por capa. El campo es el mismo que el anterior, pero partido por capa. En el caso de la energía es la misma que la anterior, pero va multiplicada por en vez de L0, va multiplicada por la permitividad del medio dieléctrico. Y bueno, esto es lo mismo que antes. Déjenme borrar eso que se ve ahí. Ahí sí. Claro, ya lo dijimos. Cambia aquí fíjense que está midiendo. Este aparato de abajo no es la fuente. Entonces aquí ya tengo conectada la fuente y tengo el condensador que está cargado. Esto parte con el condensador cargado y conecto algo para medir solamente. Y meto al dieléctrico. Entonces en ese caso sí tengo variaciones de potencial. El potencial se reduce porque no tengo la fuente conectada que mantenga el potencial fijo. Y acá tengo entonces que además también lo otro que se puede actualizar es cómo calculo la capacitancia. Si tengo un dieléctrico, la capacitancia ya no va a ser E0 el área partido por la distancia, sino que va a ser la permitividad del medio dieléctrico por el área partido por el D. Así que todo eso son como los nuevos valores que aparecen cuando tengo un medio dieléctrico. Y la capacitancia aumenta. Entonces recordemos, campo disminuye, potencial disminuye, pero la capacitancia aumenta si agrego un medio dieléctrico. Habíamos visto este ejercicio. Aquí, bueno, ya no sé si vale la pena repetirlo porque la idea era que teníamos conectado a una fuente hasta que se cargaron las placas y después la batería se desconectó. Entonces ahí yo no tengo el potencial fijo porque la batería se desconecta. Y le meto entonces el material dieléctrico entre medio de las placas conductoras, que ya están cargadas. Y la pregunta era si aumentaba la energía, qué pasa con la energía y qué pasa con la carga de las placas. Entonces, claro, lo que cambia en este caso, que agregué el dieléctrico, es que la energía va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque, bueno, acá puedo verlo en esta expresión. La expresión, recuerden, yo les dije que habían 3 expresiones para la energía en un condensador, que debería usar yo la que más me convenga. En este caso la que me conviene es esta tercera, son 3 solamente. ¿Por qué? Porque, claro, lo que yo tengo en este caso es que, pero son 2 preguntas distintas, a ver, déjenme mirar atrás. Qué divertido. Están las alternativas distintas acá. Ya, lo que pasa, sí, la batería se desconecta, fíjense que la pregunta, la parte de la energía son las mismas, la 1 y la 2, pero la 3 y la 4 son distintas, porque en esta preguntan por la diferencia de potencial. Pero en esta estaba conectada a una fuente fija. Bueno, ya entonces miremos solamente el enunciado. El potencial puede cambiar porque la batería se desconecta, ¿cierto?
disminuye la energía. Bueno, las expresiones de energía siguen siendo estas, a pesar de que no es la misma pregunta. Son un medio Q por delta V, un medio C por delta V, o un medio, bueno, con el V al cuadrado, o un medio Q partido por C. Entonces, en este caso, que yo tengo que las placas quedan cargadas, ¿sí? Y coloco el material dieléctrico, la energía, ¿de qué va a depender? De que tengo un valor de capacitancia igual o no, que ya sé que no lo tengo, porque cuando agrego un material dieléctrico, la capacitancia, lo vimos acá, aumentaba, ¿cierto? Si la capacitancia aumenta, entonces, fíjense acá, capacitancia aumenta, entonces, y la carga, no sabemos todavía qué pasa con la carga, si aumenta o no aumenta. ¿Cómo saber si la carga aumenta o mejor dicho, si la carga disminuye? Porque si la batería se desconecta, ya no hay forma en que entre más carga a las placas. La batería es la que provee, la que hace que la corriente circule y entonces las cargas se vayan acumulando. Si se desconecta la batería, no hay carga acumulándose. Y si no tengo nada conectado al condensador, tampoco se está descargando el condensador. Entonces la carga se mantiene constante. Así que no es ni la 3 ni la 4 en este caso. Y el hecho de que la carga se mantenga constante hace que yo pueda usar esta expresión de acá, un medio Q partido por C, donde Q se mantiene constante, pero la capacitancia está aumentando, de manera que la expresión completa disminuye, porque la capacitancia va al denominador. Así tengo la energía y bueno, puedo deducir entonces que la energía disminuye. Aquí además preguntaban, este era otro ejercicio, porque preguntaba la diferencia potencial, pero aparentemente seguía conectado a la fuente. Claro, aquí la diferencia potencial se mantiene constante porque está conectado a la fuente. Así que no hay mucho que decir. Hubo un enredo ahí denunciado. Y también se pueden meter entre medio de estas placas dieléctricos con distintos constantes, ¿sí? Capa 1, 2, 3, por ejemplo. Acá lo que hay que identificar para resolver este problema es qué está conectado en serie y qué está conectado en paralelo. En este caso, este circuito de acá se reduce a este que está acá abajo. Tengo una diferencia potencial entre la placa de arriba y la de abajo, y eso se mantiene, independiente del camino que tome. Si tomo el camino de acá, o tomo el camino que son pasar por estos dos que están acá. Entonces, en este caso, esta diferencia potencial, como ya les decía, si me voy por arriba, es la misma que si me voy por abajo. Es la misma idea de acá. Entonces, el circuito queda como está dibujado, borremos todo, ahí, en color. Dibujado acá con dos líneas, digamos, que están en paralelo, donde capa 2 y capa 3, esos dieléctricos están en serie entre ellos. Y recuerden que las capacitancias, cuando yo tengo un material dieléctrico, era el área partido por D, ¿sí? Si no es dieléctrico, aquí va el epsilon 0. Si es dieléctrico, hay un epsilon. Y bueno, y hay una relación, pero aquí los datos están en función de capa, ¿sí? Nosotros no los tenemos en función de capa, sino que, bueno, la fórmula normalmente está escrita con los epsilon. Entonces lo reescribimos como considerando que la relación entre epsilon y capa está por, acá está escrito epsilon y, por ejemplo, cualquiera sea 1, 2 o 3, es igual a capa por el epsilon 0. Porque en realidad el kappa está definido como E partido por epsilon 0, ¿se entiende? ¿No? Entonces yo puedo reemplazar aquí estos valores en eso. Y así tengo las capacitancias para cada uno de esos condensadores. Y después lo que hago es sumar como si estuvieran en serie o si estuvieran los condensadores en paralelo. Entonces, inicialmente estos dos de arriba están en serie, así que se suman como si fueran resistencias en paralelo, o sea, los inversos, estos dos de acá. Y después eso que les dé equivalente se suma, porque está en paralelo, con la de abajo. Y eso se llega entonces a esa expresión reducida de la capacitancia. Y finalmente, ¿cómo estamos? Ya estamos viendo. Entonces, carga y descarga de condensadores. Eso es lo último que vimos, porque esto hasta ahora era todo cuando ya estaba cargado el condensador o estaba todo quieto, ¿no? No había evolución en el tiempo. Pero en realidad el proceso de que se carga el condensador y se descarga tiene una evolución que es muy interesante y se aprovecha. De hecho, esa es la idea de tener condensadores. Aquí no voy a tener esto porque la idea es simplemente esta fórmula. La fórmula de cómo evoluciona la carga cuando se está cargando un condensador es un valor inicial. Aquí. Tenemos un valor inicial, este que está acá,
al que se le va restando, fíjense, un valor que es una exponencial negativa, con un exponente negativo, que va disminuyendo en el tiempo. Eso significa entonces que yo tengo algo que va a llegar a un valor máximo, que es este, cuando el tiempo se haga infinito. Va a llegar a un valor máximo esa curva, ese valor de carga, en un tiempo, bueno, que en realidad se puede aproximar a un valor, pero llega a ese número y ahí es cuando se considera entonces que alcanzó su carga completa. ¿Sí? Esa es la idea de esta fórmula que está acá. Ahora, esto es la carga en el tiempo. Aquí en realidad faltó colocarle Q en función, esto debería ser Q en el tiempo, ¿sí? Para estar mejor escrito. Entonces si yo tengo la carga, que es esta expresión, yo puedo deducir la corriente. La corriente en el tiempo tengo que derivar esta expresión. La derivo al de Q de T con respecto al tiempo. Si me piden el voltaje en el tiempo, yo tengo la corriente en el tiempo, y T, y la multiplico por ¿qué? Por la resistencia. Y ahí tengo entonces el voltaje en el tiempo. Sí, está bien. Sí, ya, entonces tengo acá voltaje. Entonces cualquiera de estas tres cosas me las pueden preguntar. Nosotros normalmente ponemos énfasis en la carga, pero ustedes les pueden preguntar qué pasa con la corriente en el tiempo o qué pasa con el voltaje en el tiempo. Porque al final todos vienen de esta misma expresión. Ahora, esto escrito más bonito acá, el de Q aparece la expresión de la corriente, solamente decae exponencialmente, y en una gráfica, bueno, el T que está acá y el RC se puede llamar tau, es una especie de tiempo característico del sistema, y cuando uno alcanza, claro, el tau es lo que se demora en cargarse el condensador, pero un 63.2%, un tau, y normalmente uno considera que 4 veces tau es cuando ya está completamente cargado el condensador. Y la gráfica es como esta. La carga parte de cero, el condensador comienza a acumular carga, y a la medida que pasa el tiempo ya es como que empieza a saturarse, y en algún punto cercano a 4 tau, 4 RC, como aparece acá abajo, está completamente cargado. Ahí alcanza su carga máxima. Por supuesto que esto es como aquí esto no es que llegue a ese valor máximo, pero las variaciones son tan pequeñas que uno ya puede asumir que en 4 tau alcanzó su valor. Y la corriente que está aquí en línea punteada va decayendo en el tiempo. La corriente, entonces, fíjense, decae. Entonces, ¿qué es lo que uno aprende aquí? Que cuando el condensador está completamente descargado, inicialmente cuando está descargado, la corriente es máxima, la carga es cero y el voltaje es cero. Acuérdense que la relación, a pesar de que esto es una evolución en el tiempo, la fórmula esa que yo les dije de que la carga se ve, sigue siendo válida acá. La carga se ve. ¿En qué punto? En el punto máximo y en el punto mínimo máximo, depende cómo lo quieran ver. Entonces, la carga se ve, si la carga es cero inicialmente, esto significa que, como la capacitancia es algo que no vale cero, porque es de fábrica, significa que el voltaje es cero. ¿Sí? Esto tiene que ser cero, porque el C es distinto de cero. Entonces, que sea el voltaje cero significa que si yo tengo un condensador descargado, eso en realidad es un cable. ¿Por qué un cable? Porque no tengo diferencia de potencial. No hay caída de potencial. Entonces, esta es la idea de descargado. Un condensador descargado. Y si yo me voy al tiempo extremo, que es el 4 tau, 4 veces tau, o superiores, entonces yo ya tengo el condensador completamente cargado. Y cuando pasa que está completamente cargado, entonces yo tengo que... me quedo sobrepuesto. Yo tengo que... fíjense que el potencial es parecido al potencial máximo. Bueno, la carga es con la máxima, pero la corriente tiende a cero, porque aquí ya decayó la corriente. ¿Se fijan? Está asociado al decaimiento de la corriente que circula. Y si eso ocurre, entonces significa, si decae a cero la corriente, es como que yo tuviese un interruptor abierto. Entonces esto es descargado, ahora sí, descargado. Y cuando está completamente cargado, pero esto es completamente, completamente, no se les olvide que es completamente descargado o completamente cargado. Entonces el condensador pasa a ser una especie de interruptor abierto. No se cerró, ¿por qué? Porque la corriente es cero. Entonces cuando ustedes vean un circuito
como esos que estamos viendo de Kirchhoff, pero que les dicen que el condensador está completamente descargado, ustedes vienen y dense el trabajo, por favor, de dibujar de nuevo el circuito, tal cual como estaba antes, pero dibújenlo de nuevo. ¿Y cómo lo dibujan? Si está descargado con el condensador como un hilo, como un alambre pelado, y si está completamente cargado, lo dibujan de nuevo, pero en vez del condensador dibujan el interruptor abierto. Si hacen eso, no van a tener problemas para identificar lo que sucede en el circuito. Y la otra opción es cuando ya está cargado el condensador y lo que vemos entonces es la descarga. Si vemos la descarga, entonces ya fíjense que en este circuito no está la fuente. Ya sacamos la fuente, porque si ponemos la fuente vamos a dejar fijo el potencial. No queremos eso, queremos aprovechar el potencial del condensador, entonces sacamos la fuente. ¿Cómo se puede sacar la fuente, profe? Me van a decir ustedes. Bueno, yo les pongo un ejemplo aquí que podría ser un problema de certamen o algo modificado así, pero déjenme. Ay, ¿por qué no sale de repente se me pierde el anotar. Ahí. Podría ser un circuito donde tengan la fuente, donde tengan. Aquí tienen una. Tengo que imaginármelo, así que entonces voy a dibujar la resistencia acá, voy a dibujar el condensador acá lo cierro, así, así. Y entonces tengo una palanquita tipo circuito, o sea, tipo interruptor, que puede ir para acá, o podría cerrarse acá, ¿sí? O sea, puede girar, ¿se entiende, no? Para los dos lados. Entonces tenía que haber dibujado, ya, ¿eh? Esto me acabo de dar cuenta que tenía que haber dibujado al revés para que se cargara. Ahí. Ay, me quedó en rojo. Bueno, ya, no importa. Ustedes me entienden el color, ¿no? Lo importante es no es la intención, sino que se entienda el dibujo. Ya, entonces, claro, inicialmente si está conectado acá en A, el interruptor, el condensador se va a cargar. Se va a cargar porque está conectado a esta fuente. Entonces, esta placa de aquí queda más y está menos. Y el otro lado está abierto. Entonces, después de que lo cargué el condensador, vengo y giro la palanquita para acá y la cierro y quedo conectado al punto acá, que puede ser el punto B. Y cuando tengo eso, tengo un circuito como parecido a este que está acá en el dibujo. Solamente el condensador y la resistencia. Y ahí entonces comienza el proceso de descarga del condensador. Y el proceso de descarga del condensador, aquí, claro, esto lo dedujimos al plantear la ley de Kirchhoff, pero lo importante es que la expresión de cómo evoluciona la carga en el tiempo es distinta, va disminuyendo. Por supuesto que va disminuyendo porque la va entregando y no tiene dónde recuperarla, ¿no? Así que la va entregando nomás. Y aparece la expresión de decaimiento exponencial, donde nuevamente aparece el tau acá, es menos tiempo partido por tau, ese que depende de la resistencia y la capacitancia. Recuerden que el tau, 4 veces tau, ya estaría completamente en este caso descargado, al menos 4 veces tau. Y la corriente nuevamente puedo hacer la derivada y puedo encontrar la expresión. Bueno, cuando grafico esto, borremos todos los dibujos, cuando grafico esto, entonces lo que me queda es la corriente, tanto la corriente como la carga y tanto como el voltaje. Las tres curvas tienen caída exponencial. Todo decae con el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un caso de descarga, en el tiempo cero, así como lo estábamos viendo antes, en el tiempo cero yo tengo un condensador completamente cargado. Podría estar a medio cargado, pero asumamos que está completamente cargado. Y si está completamente cargado, entonces yo tengo la misma situación que tenía antes cuando estaba el condensador, pasa de esto completamente cargado acá en este punto a un circuito abierto, ¿sí? Porque no circula corriente. Eso es cuando está cargado. Y después cuando termina, cuando está completamente descargado, acá al final, cuando ya es 4 veces RC o superiores, cualquier tiempo superior, 4 veces tau, entonces yo lo tengo completamente descargado. Y cuando está descargado, recuerden que la carga se ve. Si está descargado, esto es 0 y esto es 0. Entonces significa que si la caída potencial es 0, es como si yo tengo el condensador que ahora pasa a ser un cable.
¿Ok? Entonces, recuerden eso cuando les digan en el enunciado si están en descarga, están en proceso de carga o proceso de descarga. Ahí es donde tienen que reemplazar, de verdad les insisto, o sea, esto no es broma, dibujen de nuevo el circuito. Les va a ayudar a mirar mucho mejor lo que está pasando. No traten de no rayar sobre el circuito que ya está en el dibujo, qué sé yo, no. Hagan el circuito de nuevo y reemplacen con un circuito abierto o una cable, dependiendo cuál sea el caso. Y bueno, ya habíamos hecho un ejercicio. Por ejemplo, en este caso, el capacitor está completamente descargado y después se cierra el interruptor y queda completamente cargado. ¿Por qué? Porque estuvo cerrado por un tiempo muy largo. Entonces eso hace que el condensador esté completamente cargado. Y cuando está completamente cargado, ya, les pregunto a ustedes, alguno que me responda, ¿con qué reemplazo acá? Cuando el condensador está completamente cargado. Ustedes me dicen, yo dibujo el resto mientras tanto. ¿Con qué lo reemplazo? Si está completamente cargado. Con un interruptor abierto. Eso. Exactamente, muy bien los dos, con un interruptor abierto. Entonces mi circuito de eso pasó a esto. Y cuando lo veo que está abierto, así, dibujado de nuevo, me doy cuenta que no pasa corriente por toda esta línea, porque está abierta. Entonces este circuito al final se reduce. Este circuito es como si yo tuviera la resistencia arriba y la fuente, nada más. ¿Sí? Entonces quedó muchísimo más simple y ahí ley de Ohm. Si me preguntan por la corriente que circula acá, es cero. Ni siquiera hago el intento de calcularla, es cero. Si me preguntan la corriente que cae acá, es bueno, usando este circuito reducido de abajo. Cosas que sí me podrían preguntar y que tal vez requiere pensarlo un poco más, y aquí borro esto. Por ejemplo, me podrían preguntar cuál es la caída, cuál es el voltaje, el voltaje acá. ¿Cuál es el voltaje en el condensador después de que quedó cargado completamente? ¿Cuál es el voltaje? ¿Alguna idea de cómo obtener el voltaje del condensador? Porque sigue siendo un interruptor abierto. Lo que pasa es que lo que me piden es el potencial aquí y acá, la diferencia de potenciales que hay entre esos extremos que están ahí. Voy a borrar ese círculo. Entonces, eso es lo que me piden, la diferencia potencial que hay entre el punto A y el punto B, que sigue existiendo acá, pues. A y B. Es un circuito abierto, evidentemente no corre corriente por ahí, pero hay una diferencia potencial. Entonces, ¿cómo la puedo calcular? Que sería como lo más extraño que podrían preguntarme, se me ocurre a mí. ¿Alguna idea de cómo calcularla? No, ninguna. Nada, nada, en serio. Si les preguntaran el certamen, ¿qué harían? ¿Cómo lo calcularían? Algún camino deberían seguir. Murió Julio. No. My God. Ya. Bueno, aquí no hay corriente circulando. Entonces, alguno podría haberse tentado a marcar esta idea, no, pero no hay corriente circulando. Bueno, no es la pregunta aquí, o sea, aquí preguntan la corriente, pero estoy diciendo la alternativa, lo que le preguntaran es el potencial entre A y B. ¿Sí? Ya no la corriente, sino el potencial. Probablemente la alternativa estaría, o sea, no va a haber con alternativa, pero muchos se podrían ver tentados a decir, no, es cero porque no circula corriente por ahí. Pero no es así. Efectivamente no circula corriente, pero eso no significa que entre esos dos puntos, uno a un lado del interruptor y el otro al otro lado del interruptor, el potencial sea el mismo. No es así. Y eso es porque en realidad el punto B es equivalente a este punto que está acá. ¿Sí? Me moví un poco a la derecha nomás. Y el punto A, como no cae corriente acá, o sea, no cae potencial en la resistencia porque no hay corriente, no hay caída de potencial ahí, porque no hay corriente circulando. Entonces, la resistencia pasa a ser como si fuera un alambre. No hace nada, no hace que caiga potencial. Entonces, el punto A es igual que este punto de acá, y este punto de acá, y este punto de acá. ¿Lo ven? Entonces, ahora que ya vemos eso, ¿cuál es la diferencia entre A y B? La diferencia potencial entre A y B. Les pregunto, ahora que me corrí hacia los lados con los puntos A y B. ¿Lo ven más directo cuál es la diferencia potencial? Ahora que los puse ahí en esos lugares.
la caída de la resistencia de arriba. La caída de la resistencia de arriba. Exacto. Que al final es el potencial de la fuente, ¿no? Profe, pero yo tengo la duda de, por ejemplo, si cuando vemos, cuando usted dice que no pasa corriente por el alambre del medio, y por ejemplo los puntos A que están entre la resistencia del cable del medio, el punto más extremo de la izquierda por ahí sí pasa corriente. Sí, pero no en la dirección de la resistencia que está al medio. La corriente, efectivamente, como tú dices, va hacia allá. ¿Cierto? Porque es más, menos, ¿cierto? Va así circulando. Pero aquí, en esta línea, está lleno de rayas ya esto, pero entre, a ver qué otro color. Aquí. Entonces, en cualquier punto acá, cualquiera de estos, de la resistencia, punto, bla, 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 y todo esto de acá, aquí no circula nada, nada, nada de corriente, porque está abierta esa línea, es un cable abierto. Tiene que, lo básico para que circule corriente es que tiene que estar cerrado. Y no lo está abierto. Entonces toda la corriente que sale de la fuente da la vuelta por arriba y vuelve al polo negativo de la fuente. ¿Sí? No, claro, sí, entiendo el concepto, pero el tema es que cuando nos preguntan específicamente en ese punto A y en ese punto B, si yo pongo los dedos en esas partes del circuito, como no va a pasar corriente, no me va a pasar nada, no va a tener una diferencia de voltaje, ¿cierto? No, pues hay una diferencia potencial. Ah, ya. Sí, pues por eso es la que estamos calculando. Entre A y B, sea donde, en todos esos puntos donde yo dibujé el A. Cualquiera de esos lugares de donde yo dibujé el A. Acá, pegadito acá. Cualquiera de estos puntos que yo dibujo aquí, incluso la resistencia, porque pasa a ser un alambre nomás, pero todos estos puntos, todos estos son equivalentes, todos estos son como puntos A, repetidos en el espacio, así, punto A, punto A, punto A. Y entre B, que es cualquiera de estos de acá, cualquiera de estos son los puntos B, hasta que llego ahí justo al borde, hay una diferencia potencial. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar a mí? Pues yo estoy entre un lado y el otro. ¿Cuál es? La diferencia potencial es como que yo tuviese, o sea, ¿qué es claro, lo peligroso para un ser humano tiene que ver con la corriente más que con la diferencia potencial, pero una diferencia potencial igual genera que pueda circular una corriente a través de, es como cuando uno pone los dedos en las pilas. Igual uno de repente puede calentarse un poco ahí si uno tiene, depende del valor de resistencia que uno tenga en el cuerpo. Entonces, si son voltajes altos, uno podría tener, o si son alternos, no sé. Pero hay una diferencia potencial entre esos puntos. Lo que no hay es corriente circulando. ¿Sí? Eso es lo que yo les quería enfatizar en este problema. Ya, entonces, no sé si hay más preguntas con respecto a eso. Esas son las cosas extrañas que podrían aparecer. Y finalmente, claro, la otra posibilidad es el otro caso, porque aquí está completamente cargado. Y el otro ejercicio que habíamos visto, bueno, ahí está calculado. El otro ejercicio es cuando está completamente descargado, porque estamos en el tiempo muy corto, o sea, todavía está descargado el condensador. Y entonces, ¿cómo dibujo con qué lo reemplazo entonces ahora el condensador? Ay, me quedó más largo. ¿Un cable? Con un cable, espérame que no sé qué está. De repente no me funciona muy bien. Ahí, con un cable, exacto. Entonces tengo eso que está ahí. Y así me queda mi circuito y ahí puedo resolver las corrientes y encontrar, claro. Y ahí puedo encontrar la diferencia potencial. Así se fijan, por ejemplo, imaginemos que, porque a pesar de que dibujo un cable, yo sé que ahí está medio escondido y como, pero físicamente está conectado ahí. Lo que pasa es que yo lo estoy reemplazando, pero al final es como un cable. Entonces igual podría encontrar si es que hay alguna diferencia potencial entre A y B. Entonces les pregunto yo, mirándolo así como está, ¿habría alguna diferencia potencial? ¿Podría calcular yo la diferencia potencial en que hay entre... ¿Tiene sentido hacerlo? Entonces podemos mirar la fórmula, la carga CB. Si la carga es cero, el hecho de que lo hayamos dibujado como un cable ya es indicio de que la diferencia potencial es cero. ¿Sí? Al haber hecho esto de dibujarlo como un cable, ya sé yo que la diferencia entre A y B es cero. Porque
estoy dibujándolo como un cable, entonces no puede haber diferencia potencial, porque por este lado, independiente si yo me doy la vuelta por el otro lado, porque entiéndanme ustedes que si yo me doy la vuelta por aquí, por ejemplo, entre A y B, llego a... es un camino que a través que se encuentra en el camino con una fuente y con una resistencia, entonces me podría costar entender cuál es la diferencia entre A y B, pero ese camino que yo seguí tiene que ser la misma diferencia que si yo voy de esta forma entre A y B, y esa forma en que voy entre A y B, la diferencia potencial es 0. ¿Ok? Entonces, bueno, por consecuencia todo lo de abajo también debería ser 0. O si tomo el camino de arriba, si el B lo salgo por aquí, voy por arriba y me devuelvo y llego a A, también ese camino me va a llevar a que la diferencia es 0. Ya, eso con respecto a, y creo que, bueno, este fue como un resumen. La idea es que, me parece que no hay más preguntas. Ah, no, magnetostática, por supuesto, a propósito. Ya, pero esto es bien cortito, porque en realidad no es mucha materia. Lo magnetostático que vimos fue fuerza. Fuerza, la regla de la mano derecha. Tal vez lo que cuesta ahí más recordar es que aquí la fuerza está en la dirección que es perpendicular al plano donde está la velocidad con que se mueve una carga, porque siempre cuando hablamos de fuerza partimos del caso más simple, que es una carga moviéndose en un campo magnético externo. Y la carga se mueve con una velocidad v, como está ahí representada. Aquí en este caso es positiva la carga, así que aquí hay un signo más metido, y se mueve con una velocidad v, y está en presencia de un campo magnético que nadie sabe dónde salió, pero en algún momento vamos a empezar a calcular, pero por ahora no, existe nomás un campo magnético v, y entonces este producto cruz, estos dos vectores, están en un plano, como está dibujado ahí en ese plano medio verdoso, y la fuerza está en un plano, está perpendicular al plano, sale, ¿sí? Eso es lo que dice un producto cruz. Yo tengo producto cruz entre dos vectores y el resultante siempre es uno que sale del plano donde están esos dos vectores. Entonces, el Lorentz me dice que si yo sumo los efectos, si hay en el espacio, digamos, un campo magnético y uno eléctrico, y hay una carga que se está moviendo, en realidad tengo las dos cosas. Si está el campo eléctrico, tengo entonces que sumar a la fuerza total, que esta sigue siendo igual a M por A. No se olviden de eso. Déjenme buscar aquí M por A. Color. Ya. Entonces la fuerza eléctrica sigue siendo lo que aprendimos en la primera unidad, carga por campo eléctrico, y la fuerza magnética sigue siendo, bueno, lo que aprendimos recién, la clase anterior, o dos clases atrás, la carga por la velocidad cruz, el campo magnético. Entonces las dos sumadas son la fuerza de Lorentz, y eso es igual a masa por aceleración. Entonces ustedes les pueden preguntar cosas como cómo acelera, cómo se mueve, cuál es el cambio de la velocidad en el tiempo, cuál es la trayectoria, y todo eso de la trayectoria, porque esto aquí es un vector, pues obviamente, entonces la dirección tiene que ver con cómo les den ese producto cruz, y si es que hay un campo eléctrico, el campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza en este caso, fíjense. Así que si la fuerza está aplicada en la misma dirección que el campo eléctrico, y la fuerza en este caso está aplicada sobre la carga Q en la dirección perpendicular a donde está moviéndose cruz el campo. Así que eso es, y eso hace que al final tengamos entonces una trayectoria, si es que están las dos cosas aplicadas sobre una carga que se mueve con una velocidad v acá en x positivo, entonces va a tener esta trayectoria que es como una espira hacia arriba. Y, a ver, déjenme borrar esto. Y entonces la otra que vimos, bueno, es si es un hilo. Si ya no tenemos una carga como acá solamente, sino que lo que tenemos es una corriente. Y cuando tenemos una corriente, la expresión pasa a ser esta que está acá, la integral, I de L cruz B. La fuerza, recuerden que es de alguien sobre alguien. Entonces, cuando uno ve esta expresión, cuesta entender de quién sobre quién. Pero sigue siendo la idea de que hay un campo magnético externo, este campo que está acá, que alguien produce, no sabemos todavía quién. Y esto de acá es de quien lo siente. El campo aplicado y externo, como está en este dibujo con estas líneas celestes o aquí que viene entrando en la pizarra, en la pantalla, y tengo entonces una corriente que está circulando y esa corriente tiene una dirección. Como está acá, bueno, aquí está medio curvo, pero entonces tiene un vector de L que define la dirección con la que se está moviendo esa corriente. Y esta fuerza entonces es como el equivalente a la expresión que vimos de una carga puntual. La única diferencia es que ahora ya no tengo una carga, sino que tengo una corriente, una variación de carga en el tiempo, un dq de t. Y esta expresión puede ser, si es que el campo, tal cual como está en este dibujo acá, pero puede que no sea el caso, si este campo es constante, este que está aquí en la integral,
Entonces lo que yo tengo es, ahí, puedo pasar esta integral a un I R cruz B, que fue lo que hicimos en clase, algunos ejercicios, ¿se acuerdan? Con una espira, y vimos lo importante aquí es discernir, ser capaces de discernir cuándo usar una fórmula o la otra. La fórmula de arriba es si el campo no es constante, o mejor dicho, si la corriente, todos los valores de corriente, entonces, donde esté ese hilo, y donde esté circulando la corriente, los que siente cada uno de esos DL es un campo que no es constante. Si eso pasa, entonces se usa la fórmula de arriba. Pero si cada uno de los DL que se está moviendo, como en este dibujo que está aquí a la derecha, donde se coloque ese DL, siente un campo que es del mismo tamaño porque es uniforme, entonces se puede usar la expresión de aquí abajo. ¿Ya? Recuerden, eso lo vamos a volver a ver más adelante, así que esta idea es re importante para conectar con toda la última parte del curso. Todo lo que viene en el certamen 3. Y bueno, y a partir de esta expresión de fuerza pudimos encontrar la expresión de torque. Torque seguía siendo fuerza R cruz F. R cruz F es torque por definición. Hay un punto de rotación donde se aplica el brazo de la fuerza, digamos, ese R, ese vector R. En este caso, bueno, puede ser considerado ahí con un seno, dependiendo de qué es lo que se defina como el ángulo, tengan cuidado con eso. R cruz F, y bueno, hicimos un ejercicio con una espira y llegamos a una expresión que también es el equivalente del torque. Esto tal vez como lo rescatable dentro de lo que vimos de torque, que es que el torque de aplicado sobre una espira, que puede ser una espira circular, una espira cuadrada, una espira, dependiendo cómo esté orientada, ¿sí? Va a depender de dónde esté aquí el eje, qué sé yo, va a depender de qué cosas, del área, del vector área, y el vector área sigue siendo el mismo vector que teníamos antes, o sea, tengo mi rectángulo, por ejemplo, y mi vector área es el que sale normal, el vector que sale normal a la superficie, ese es mi vector unitario del vector área, porque el tamaño es el área de la superficie, y bueno, aquí le puedo poner normal, y ese es mi vector área, ese que está ahí. Y el otro es el campo externo, entonces al final es el producto cruz, el torque. Este torque que es R cruz F, en realidad puede ser definido como el área, el vector área, cruz el campo magnético multiplicado todo esto por una constante que es la corriente que circula en esa espira. Así que eso es con respecto a torque. No hay para qué calcularlo en el fondo, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, uno siempre puede calcular el R cruz F usando todos los R cruz F que sea necesario. Pero en realidad, para estos casos, si es una espira, no es necesario hacerlo de esa manera, sino que se reduce a esta expresión, para que lo recuerden. Y esto es todo el contenido que entra en el certamen. ¿Sí? Lo pasé, tal vez me detuve más en detalle en un caso que en otro, pero eso es todo lo que entra en el certamen. No sé si hay alguna pregunta. Pasé un poco del tiempo. No sé cómo, puede ser un poco abrumante verlo todo en una clase, por supuesto, pero nosotros lo vimos a lo largo del semestre, o sea, de las últimas clases, entonces